La causa más risa que indignación. Clarín y La Nación versus la Argentina. Casi como tirando sus últimos cartuchos ya carentes de pólvora. Clarín y La Nación siguen a coro montados a la operación de la derecha republicana norteamericana. La Nación. España habló con Estados Unidos de la corrupción en la Argentina. Clarín. España advirtió sobre la corrupción en Argentina. Perfil.com. Hubo frenéticos contactos argentinos para evitar una crisis con Bolivia. Los documentos de Wikileaks, esto que de alguna manera mueve al mundo de una manera casi ociosa, porque no hay nada verdaderamente interesante o novedoso, no por lo menos de lo que se sabe hasta este momento. Que la presidenta le diga al gobierno de los Estados Unidos: voy a tratar de hacerles alguna gestión con Evo, los voy a ayudar, pero Evo no es fácil, ¿eh? Con nosotros, que es amigo. Esta es la síntesis de lo que Cristina Fernández le dijo a los Estados Unidos. Evidentemente, lo señalan los cables, con lo cual está elogiando al presidente boliviano, no está intrometiéndose. Wikileaks a nivel de estos cables secretos. Cómo los medios en Argentina tomaron esta información. Y la verdad, con un sensacionalismo impresionante. La Nación. Duros conceptos de la diplomacia norteamericana sobre los Kirchner. Clarín. Estados Unidos. Críticas muy duras a los Kirchner. Aparecen algunas miserias. Hoy, por ejemplo, Tiempo Argentino titula muy pero muy bien la noticia porque hace alusión a las repercusiones internacionales. El título es Escándalo Mundial por la filtración de secretos diplomáticos de los Estados Unidos. En cambio, el diario La Nación directamente se refiere a algo que es: revelan la preocupación de Estados Unidos por Cristina Kirchner. Figúrense ustedes lo que significa para alguien leer este título. La tapa de La Nación a mí me dio vergüenza ajena. Me dio vergüenza ajena. En general, La Nación es un diario un poco más serio que Clarín. Lo de este lunes fue realmente gravísimo. Entre infantil, berreta y tonto. Poner que a través de un cable la salud mental de la presidenta como si fuera... La verdad que me dio vergüenza. Dejemos por un instante de lado la locura de la ley de medios, el fútbol para todos, enfrentar al fondo, recuperar el dinero de los jubilados, la asignación universal, etcétera, etcétera, y evoquemos aquellos tiempos de extrema cordura, en los que estos medios, así como hoy forman parte de esta campaña de la derecha republicana contra Hillary Clinton, eran cómplices de esta misma derecha y de los gobiernos argentinos que, para decirlo sin eufemismos, se bajaban los pantalones endeudando al país en beneficio de intereses foráneos y llevándonos a la peor crisis. 20 de 2001. La sociedad argentina estalla. Algunas escenas remiten a tiempos remotos, pero el siglo XXI acaba de comenzar. El fin de la jornada deja un saldo de 30 muertos. Luego de renunciar, el presidente de la Rúa huye de la Casa de Gobierno. Es el resultado de 25 años de un modelo económico que empobreció a las mayorías, de un ejercicio de la política que solo buscó favorecer los intereses de los sectores más concentrados de poder. La reducción y la racionalización del gasto público, el programa de privatización de las empresas estatales, y en cuanto al personal, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Clarín, 3 de abril de 1976. Anunciaron el programa para el reordenamiento de la economía nacional. 23 de mayo de 1976. Amplían mecanismos de ordenamiento financiero. La reducción y la racionalización del gasto público. No podemos menos que producir una drástica y profunda reformulación del sector público. La decisión de este recorte del gasto público. Además, debido a los pasos valientes tomados en el campo de las privatizaciones. Clarín, 6 de febrero de 1990. Empresas públicas en crisis. La Nación, 27 de enero de 1990.
Embates contra la privatización. A los pasos valientes tomados en el campo de las privatizaciones, esto deberá seguramente llevar a un final feliz, a una conclusión feliz, las tratativas relacionadas con la deuda externa. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Hoy hemos anunciado nuevas medidas de reducción de gastos y hasta reducir sueldos medios y altos en la administración pública. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos y se reducirán los gastos que implica la política en la Argentina. Clarín, 6 de marzo de 2001. Fuerte respaldo de los mercados a López Murphy. Hoy bajar el gasto del Estado es hacer política social. Esto fue la etapa de Clarín del recorte jubilatorio. No, había mucha bronca con el recorte. No. De la Rúa, el recorte es la única salida y no es negociable. De la Rúa, el presidente. Doy la vida por esta pelea. Coraje del presidente, la fuerza del presidente. Así se relataba la realidad argentina. Bajar el gasto del Estado es hacer política social. La reducción y la racionalización del gasto público. Recorte del gasto público. Nuevas medidas de reducción de gastos. Una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. Uno de los principales desafíos que enfrentamos vinculados con el papel del Estado es volver a poner a la inversión en obra pública, en infraestructura, como una de las prioridades de la gestión estatal. Para ello hemos dado la pelea también en el plano de las ideas. Tuvimos que luchar contra un pensamiento muy arraigado en determinados sectores acerca de que las políticas activas en materia de infraestructura y obras públicas significan un gasto y no una inversión. Curiosamente, fue desde la política donde por primera vez en la República Argentina se empezó a gobernar sin déficit fiscal. Fue desde la política donde por primera vez se comenzó un proceso de desendeudamiento del país. Fue desde la política donde decidimos cancelar nuestras deudas con el Fondo Monetario Internacional precisamente para tener nuestro modelo de acumulación con autonomía razonable en un mundo globalizado. Fue precisamente entonces, desde la política y desde la Casa Rosada, donde pudimos evidenciar que los argentinos podíamos, porque empezábamos a creer en nosotros mismos. Como cierre, subsiste este pequeño olvido de los medios hegemónicos. Diarioregistrado.com, Wikileaks, el documento diplomático que ocultan Clarín y La Nación. Uno de los cables de la Embajada de Estados Unidos en Argentina habla del sensacionalismo del diario La Nación y que solo hacen foco en la percepción crítica del país del norte. Bueno, muy bien. Mucho material en este informe. Ahora vamos a volver con el tema Wikileaks, pero le tenemos que agradecer a Luis Gasulla. Le voy a mostrar aquí el libro, que es autor del libro Relaciones incestuosas, los grandes medios y las privatizaciones, de Alfonsina Menem. Está prologado por Pablo Yonto y parte del material que ustedes vieron recién en el informe tiene que ver con el trabajo de Luis Gasulla. Que venga el hombre. Sí, podría ser, estaría bueno. Ahora vamos a tramitarlo. Todo lo que usted dice, Russo, sabe cómo... Hay un aumento para mí. Muchas gracias, Galito. Ahora, volviendo al tema Wikileaks, que es, me parece, creo yo, la clave de esta cuestión. A partir de que un tipo, digamos, de 23 años, ingresa al lugar de trabajo de siempre y empieza a hacer estas copias con un disco de Lady Gaga, digamos, un disco que borraba y volvía a cargar, y que después hace la negociación finalmente para colgarlo en esta página, en Wikileaks. Lo que da cuenta de una fragilidad enorme, sin duda, del sistema, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con el sistema, si le parece que es algo que un país potente como Estados Unidos tiene legitimidad para hacerlo o no, esa es otra discusión, pero lo que no cabe ninguna duda es que es frágil. No sí, sé que el disco de Lady Gaga es una porquería también. ¿Pero te parece que no cabe ninguna duda? ¿De qué? De que un chico de 23 años
hace la operación de inteligencia más grande que se recuerde de todos los tiempos. ¿Y vos qué sospechás, Lucas? No sé, lo que sí me parece es que, y está bueno el informe por eso, que hay, Estados Unidos siempre tiene un poder blando y un poder duro, ¿no? El poder duro es invadir, el poder blando es tratar de persuadir, coaccionar, y es evidente que al interior de la política de los Estados Unidos, los beneficiarios, porque ante las operaciones de inteligencia, lo que hay que ver para entender cuáles son los beneficiarios es primero cuáles son los perjudicados, porque estas cosas lo que hacen es enchastrar a muchos. Entonces, ¿quiénes son los más perjudicados? Hillary Clinton, que es el posible recambio de Obama después de una dura derrota de los demócratas ante la derecha más radicalizada que integra el Partido Republicano. ¿No te parece un problema de política interna de Estados Unidos, digamos? ¿No te parece? Estados Unidos piensa su política mundial en relación a su política interna. Esto lo dijo Bush. Nosotros hacemos guerras porque es lo que posibilita los mecanismos de desenvolvimiento industrial. Lo que me parece es que hay un golpe al poder blando, al poder de persuasión, que también implica avalar las privatizaciones por decreto, la instauración de modelos neoliberales a través de dictaduras para nuestros países. Sí. Es un golpe a la política, es un golpe a la diplomacia de Cristina Kirchner conversando con Evo Morales para negociar el gas entre dos empresas estatales. En vez de grandes acuerdos en torno a multinacionales. Es el triunfo del poder duro al interior de los Estados Unidos y la búsqueda de que triunfen los poderes duros, los aliados locales que tienen ese poder duro en nuestros países. ¿Orlando? Sí, pienso que lo que ocurrió en el fondo es contradictorio. Por un lado, el gesto, la gestualidad, el reflejo condicionado del imperio de ofrecer la idea de un poder omnímodo con la vigilancia de los distintos estados. Y por otro lado, la debilidad, la fragilidad, la vulnerabilidad de que eso es descubierto, como ustedes dicen, por un joven o por una técnica que permite la revelación. El paso de esos cables, que son 200.000 o más, de los cuales se saben muchos menos, quedarían para seguir haciendo tapas de diarios durante mucho tiempo, o tapas de diario o de noticieros mucho tiempo, que sería un hecho dramático en otras etapas de la civilización contemporánea, incluso del imperio. Que ahora suena natural, es verdad. Hoy es una ridiculez. Sí. Hoy es inofensivo. La forma en que estamos tratando lo habla que eso es inofensivo. Claro. Las sociedades han captado esa ridiculez y entonces uno se pregunta, cuando el Imperio Romano desciende, viene el ocaso, seguramente hubo indicios, pequeños indicios, no solo Calígula, no solo Nerón, no solo indicios de tipo geopolítico o emperadores decadentes, hubo indicios y climáticos, hubo indicios sociales que a algunos le permitieron deducir que venía la decadencia del imperio. Y yo me pregunto si esto en el fondo no tiene que ver con la decadencia del imperio. Claro. Esa es la forma de decir, no sé cuándo va a devenir. Y quiero hacer una aclaración porque si no me quedo con las ganas. Un minuto. Lo que hizo hoy Sandra Russo es desarrollar la libertad de su militancia periodística. En un programa de difusión pública mayoritario, en un momento en que el gobierno está limitando su propia protagonismo y vinculación con los hechos que están ocurriendo en una provincia argentina. Yo no sé si tiene toda la razón Sandra, porque desconozco los pormenores que seguramente ella ha investigado y que yo desconozco. Lo que sé, que obviamente el gobierno está reticente en ofrecer una explicación. O en pedirla, por lo menos. O en pedirla también. En pedirla. Este programa lo que ha hecho es demostrar que por más reticencia que tenga el gobierno, en este programa se dicen las cosas. Sí, claro. Sí. A ver, Barra. No, bueno, quería decir nada más que en el tema este de Wikileaks tengo que ponerme del lado del más débil, o sea, el Departamento de Estado. Porque no me queda otra, siempre defendí a los más débiles, así que un apoyo a todos los muchachos de allá, en Washington. Y una salvedad, mientras las tapas de todos los diarios sigan difundiendo las novedades de Wikileaks, fijémonos qué pasa mientras tanto. Exactamente, porque yo estaba pensando exactamente lo mismo. No, pero además hay que fijarse también quiénes son los que hablaban con la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina y qué decían, ¿no? Sí. Eso también es interesante, porque no sé si vendría acá la Embajada de los Estados Unidos a preguntarnos a nosotros qué opinamos.
Yo sospecho que Eligen no va a esos aparecer ningún dato interesante de este tipo. Eso toda boludece. Seguro. Yo apoyo a Lucas. Muy bien.